¿Qué tal? Eh, para el curso de almacenamiento y acceso a la información de la maestría en informática, pues esta es la presentación del grupo número 4 eh, y el tema asignado en este caso es el gestor de base de datos llamado PostgreSQL, que dentro de su eslogan se tiene o dice que es la base de datos de código abierto más avanzada del mundo. Eh, pues comenzamos. ¿Qué es Postgres? Bueno, pues al final PostgreSQL, también llamado Postgres, es un sistema de gestión de base de datos relacional orientado a objetos y de código abierto, publicado bajo la licencia PostgreSQL, similar a la licencia BSD o la MIT. Sus orígenes pues se remontan al año 1986 como parte del proyecto Postgres en la Universidad de California en Berkeley. Ahora cuenta con más de 30 años de desarrollo activo. Postgres SQL ha ganado una fuerte reputación por su arquitectura, por su confiabilidad, por la integridad de la información, también por un fuerte conjunto de funcionalidades, la extensibilidad y la dedicación de una comunidad activa de código abierto que mantiene esta base de datos. Postgres también puede ser ejecutada en la mayoría de sistemas operativos existentes, por ejemplo en diferentes sabores de Linux, de macOS, Windows, inclusive Solaris y BSD. Cumple con las propiedades ACID. Para los que no están familiarizados con el acrónimo, pues se refiere a las propiedades de atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad relacionadas a las operaciones transaccionales. Esta Postgres cumple con ACID desde el año 2001 o a partir del año 2001, y también cuenta con un poderoso conjunto de extensiones como el popular PostGIS, el cual está hecho para análisis geoespacial o sistemas de información geográfica. Y bueno, después de conocer las generalidades de Postgres, pues nos queda la duda o el cuestionamiento, bueno, el por qué utilizar Postgres SQL. Bueno, pues de hecho existen varias razones. La primera, y tal vez una de las más fuertes, es pues que Postgres es de código abierto y es gratuita. Es decir, que cualquiera puede venir y descargarla y utilizarla para lo que necesite, ya sea para investigación, ya sea para educación, ya sea para aplicaciones comerciales. Las personas son libres de utilizar Postgres sin tener que pagar ningún costo, por lo menos de licenciamiento. Otra razón es que Postgres vienen con varias funcionalidades destinadas a tanto para ayudar a los desarrolladores a construir aplicaciones. Desde el punto de vista de los administradores, les ayuda a proteger la integridad de la información y construir ambientes tolerantes a fallos.
También ayuda a administrar la información sin importar qué tan pequeño o grande sea el conjunto de datos. Es decir, que Postgres al final lo puedo utilizar ya sea para pequeñas cantidades de información como para grandes cantidades de información. Otra razón, si el costo cero, es decir, la gratuidad de la herramienta no es suficiente, pues tiene una ventaja que permite que, bueno, de hecho PostgreSQL es altamente extensible. Por ejemplo, es posible definir tipos de datos propios más allá de los que ya trae predefinidos. Tiene la posibilidad de la construcción de funciones e inclusive es posible escribir código desde diferentes lenguajes de programación sin la necesidad de recompilar la base de datos. Otra de las ventajas o las razones por las cuales usar Postgres es que al final es la compatibilidad que tiene. Postgres trata de conformar al estándar SQL y sin contradecir las funcionalidades propias. Es decir, que el hecho de conformar o ser compatible con o cumplir con el estándar SQL no va en contra de las funcionalidades que provee, inclusive sin sacrificar la arquitectura de la misma base de datos. Se cumple con 170 de las 179 funcionalidades definidas por el estándar SQL 2016 Core. Por lo tanto, cualquier entrada en estándar de SQL pues, es reconocida y trabajada por esta base de datos. También, como ya se había mencionado, Postgres viene en diferentes, se dice presentaciones, pero lo que se trata de explicar es la compatibilidad que tiene para ser ejecutada en diferentes ambientes. Como se había mencionado anteriormente, existen instaladores para cada uno de los sistemas operativos mencionados, que son por Linux, las diferentes distribuciones de Linux. Tiene para de hecho, dentro de la paquetería de las distribuciones de Linux más conocidas como Ubuntu, CentOS, Debian, y para alguna otra distribución pues es posible la compilación del código. También existen binarios para sistemas Mac, para Windows, Solaris y BSD. Algo interesante es de que Postgres también cuenta con una imagen de Docker, lo cual pues facilita de sobremanera el uso de la misma. Es decir, con Docker yo normalmente no necesito instalar la base de datos, yo simplemente necesito tener Docker instalado para poder descargar la imagen y ejecutar un contenedor de Postgres, lo cual me ayuda mucho para ambientes de desarrollo, ambientes de pruebas e inclusive en ambientes productivos, tal vez en aplicaciones que no necesiten tanto rendimiento, o aplicaciones pequeñas o medianas que no necesiten configuraciones muy específicas. Inclusive para eso podría funcionar. Algo importante también de esta base de datos es de que se encuentra o está disponible dentro del ecosistema de la nube. Es decir, que los diferentes proveedores de servicios en la nube también son capaces tienen o proveen servicios de bases de datos administradas de Postgres. Por ejemplo, Amazon, el servicio de Amazon RDS para Postgres, que yo puedo instalar dentro de ese servicio esta base de datos. Al igual que Azure, tiene Azure Database para Postgres. La nube de Google, en este caso GCP,
También tiene su solución que se llama Cloud SQL for Postgres, que al final es el servicio prestado por Google. Y por último, y no menos importante, DigitalOcean también provee un servicio llamado base de datos administradas de Postgres. Esto pues al final se menciona para demostrar que Postgres es una base de datos bastante confiable y que es bastante conocida. Es decir, que los grandes proveedores de servicios de la nube pues reconocen esa, esas particularidades y el buen rendimiento de Postgres, por lo tanto lo ofrecen eh, dentro de sus servicios, dada la demanda que pueda llegar a tener esta base de datos libre. Eh, También existen soluciones, tal vez si no es, si bien es cierto, no puede que no sean basadas en Postgres, pero que son compatibles con Postgres. Por ejemplo, existe esta base de datos que se llama CockroachDB, la cual es una base de datos eh, especializada para clústeres, es decir, es una base de datos SQL distribuida, la cual es capaz de crecer horizontalmente, es decir, eh, pueden irse agregando diferentes nodos al clúster y estos automáticamente son reconocidos por el clúster y empiezan a funcionar en un conjunto. Es una base de datos relacional y esto es algo muy interesante porque el problema con las bases de datos relacionales y al estar distribuidas, el problema más grande son las transacciones. Es realmente complicado poder generar una transacción cuando realmente la información está distribuida en diferentes nodos. O sea, no existe, no es que exista una copia de la base de datos en cada uno, sino que la información está distribuida. Y entonces el hecho de venir y bloquear, ya sea a nivel de tabla o de fila, la información que está eh, distribuida en diferentes máquinas o diferentes nodos, es realmente bastante complejo. Y de hecho, CockroachDB es una de las cuestiones que soluciona. Eh, y pues algo muy interesante es esta base de datos de código abierto. Aquí inclusive es posible instalarla en servicios de orquestación de clústeres, en este caso Kubernetes, dada eh, la versatilidad o las particularidades de este tipo de base de datos, pues realmente es una buena alternativa para cuando realmente se necesita eh, el uso de bases de datos transaccionales en un sistema distribuido. Eh, pues como se había mencionado, Postgres eh, pues, provee o tiene una de las particularidades es de que realmente tiene una imagen de Docker y por lo tanto es relativamente sencillo poder montar una base de datos a nivel local o en un ambiente de pruebas o un ambiente de desarrollo. Realmente es relativamente sencillo, únicamente utilizando esta definición de Docker Compose es posible venir y montar y poder utilizar la base de datos. Eh, es importante hacer la aclaración que inclusive las bases de datos, diferentes bases de datos como por ejemplo Oracle, SQL Server, MySQL, eh, esas también es posible utilizarlas en Docker. La diferencia es de que, por ejemplo,
Oracle provee las bases de datos o provee bueno, de hecho Oracle no provee las imágenes propiamente en Docker Hub, sino que lo que provee son las herramientas para construir las imágenes y provee scripts para la construcción de esas imágenes. Solo que para las bases de datos completas, las que no son express, hace la salvedad que es únicamente para cuestiones de uso personal y para no impide el uso comercial propiamente de estas bases de datos. Para las bases de datos express, pues como se sabe, tiene ciertas restricciones tanto de, creo que de memoria, de instancias y procesadores, al igual que SQL Server. O sea, la ventaja que en este caso trae Postgres o inclusive MySQL es de que con esta imagen yo puedo realmente, o con esta definición, esta imagen de Docker, yo puedo utilizarla tanto en mi ambiente local de desarrollo como en un ambiente productivo, sin ninguna penalización, sin necesidad de estar pagando eh, licencias o algo, sin estar infringiendo ninguna normativa puesta por los desarrolladores del producto. Claro, no es recomendable utilizar imágenes de Docker en ambientes productivos cuando realmente los casos de uso pues, son bastante más complejos, pero es una opción. A continuación pues se va a mostrar una pequeña demostración, corta demostración de cómo es el funcionamiento de Postgres utilizando la tecnología mencionada de contenedores, y pues para ver un poco cómo es que funciona la base de datos y los comandos y unas pequeñas diferencias que existen como con respecto a otros productos. Bueno, para empezar, pues como se puede ver, igual aquí en la diapositiva, pues al final solo se tiene una definición de un Docker Compose, en el cual pues yo indico qué imagen quiero de Docker, en este caso es Postgres, y estoy siendo específico que yo quiero la versión 13, creo que es la más reciente, y le estoy colocando por defecto en la contraseña manager, y sabemos de que Postgres al final escucha las conexiones en el puerto 5432. Entonces con esto es posible levantar la base de datos. Aquí lo que se está descargando la imagen, y eso es lo interesante, realmente solo con esto ya puedo, esta imagen ya trae todo lo necesario para que la base de datos funcione. No necesito eh, crear máquinas, comprar nuevo hardware, sino que simplemente con lo que ya tengo yo simplemente instalo Docker y ya puedo ejecutar pues esta base de datos o cualquier otra aplicación que esté, o cualquier otro contenedor en otra aplicación. Con esto miramos de que se creó y aquí vemos los logs de la aplicación. Miramos de que al final pues descargó la imagen e inició, está escuchando en el puerto 5432 y está lista para recibir, para aceptar conexiones. Entonces lo que se hace es pues nos conectamos a la base de datos aquí con el usuario Postgres, que es el superusuario definido por defecto, y pues aquí miramos esta es la base de datos y esto de acá son los esquemas. Un esquema pues al final es tal vez es un tanto similar, no igual, pero poco similar a cómo Oracle maneja los esquemas. Se tiene una sola base de datos
Y si yo quiero hacer diferenciaciones entre diferentes tablas que corresponden a diferentes dominios, pues al final yo utilizo esquemas. Sin embargo, en Oracle, pues el usuario es el esquema. En este caso en Postgres el esquema se crea específicamente de un comando al cual yo le digo en el cual yo digo hay que crear un esquema, y luego ese esquema pues yo le tengo que dar acceso. Yo quiero poder entrar a ese esquema utilizando roles. Entonces aquí se puede ver que yo creé un rol llamado bancos con la contraseña bancos, y le estoy heredando la habilidad de hacer login. Luego yo creo el esquema bancos, que es el que se mira acá, y por último yo le estoy diciendo al esquema bancos que el owner o el dueño de este esquema es el rol bancos. Es decir, yo creo el usuario, creo sus credenciales, y luego de crear un esquema yo le asigno este esquema a esto. ¿De qué me sirve esto? Pues al final yo con esto puedo agrupar diferentes objetos, sea tablas, funciones, los procedimientos almacenados, triggers específicos para un dominio. Luego se puede observar, este es un DDL, un Data Definition Language, en el cual pues yo estoy creando los diferentes objetos de la base de datos. Y pues aquí tengo el esquema con el usuario bancos, el cual yo creé, y al final estoy conectado al esquema bancos. Pues al final pues igual tengo las tablas, las columnas. Esto es bastante conocido. Pues también tengo vistas, índices. Algo interesante algo que me parece muy interesante es que Postgres también maneja el concepto de secuencia. ¿No? Yo necesito hacer que una llave se autoincremente, pues al final, al igual que en Oracle, yo tengo que crear una secuencia. La única diferencia es de que, si mal no recuerdo, realmente no necesito triggers para habilitar la secuencia. Vamos a ver. Correcto. Realmente yo, en lugar de crear un trigger para venir y definir cuándo se tengo que iniciar la secuencia, en el caso de Postgres, pues yo al final, cuando estoy definiendo la tabla, estoy haciendo la definición de la tabla, yo solo le digo que valor por defecto va a obtener el siguiente valor de la secuencia. Entonces esto al final, en lo personal, pues me agradó bastante, porque al final me evita tener que hacer la tabla y luego un disparador y luego hacer esa asociación. Entonces al final, de una vez en la definición, en el DDL de los objetos, o en este caso de las tablas, yo puedo de una vez decirle, esta tabla utiliza esta secuencia. Y pues dentro de las operaciones, pues al final se pueden hacer los diferentes operaciones, las mismas que conocemos en SQL, los selects. Y pues al final pues funciona de una forma similar. Todo esto pues al final funcionando desde la base de datos Postgres por medio de un contenedor. Realmente no necesité instalarlo, necesité una gran cantidad de hardware para poder definir, ni siquiera licencias. Bueno, con esta pequeña demostración pues al final se hace una vista bastante rápida demostrando ciertas funcionalidades de Postgres, y pues esperamos de que
sea de su interés y sea una herramienta a tomar en cuenta al momento em, de iniciar un proyecto o migrar un proyecto, un diferente sistema gestor de base de datos. Eh, Muchas gracias por todo, por su atención. Adiós.